Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Gerardo Rubinstein, soy miembro de APREVA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Voy a coordinar la reunión y estoy asistido por la licenciada Julieta Camacho. Em, este panel que vamos a presentar hoy ha sido auspiciado por el Departamento de Extensión del IUSAM, el Instituto Universitario de Salud Mental de APREVA. El tema que vamos a tratar es intervenciones psicoanalíticas en situaciones de catástrofe, que lo presenta el Comité de Asistencia Psicoanalítica en Crisis y Emergencias, PACE, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Eh, Van a intervenir la licenciada Mónica Cardenal por la Argentina, Susan Siegestug por Estados Unidos, Silvia De Gea por Paraguay y Carlos Vázquez por Perú. En principio va a hacer uso de la palabra Mónica Cardenal, que es analista con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Es coordinadora del Seminario de Observación de Lactantes, dictado según el método de Esther Vick, modelo Tavistock, Universidad Hospital Italiano. Es la jefa del Comité de Asistencia Psicoanalítica en Crisis y Emergencias de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Consultora del Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de la IPA y coautora de numerosos trabajos y libros. Le damos la palabra entonces a Mónica. Adelante, Mónica. Gracias, Dito, gracias, Juliana, y por supuesto al Instituto Universitario de Salud Mental de Abdeva. Para mí siempre es un gusto estar en mi institución. Bueno, la idea es conversar con ustedes sobre PACE, contándoles cuál es nuestro mandato, ¿no? ¿Cómo se origina un comité como este en la actual gestión de la IPA? Lo primero que les tengo que contar es que PACE es un comité creado recientemente por la IPA en 2021 y forma parte de los comités dedicados a la presencia de IPA en la comunidad y el mundo. La IPA es la Asociación Psicoanalítica Internacional. Nosotros somos un grupo de analistas, un equipo de analistas de diferentes regiones. Lo notarán hoy en la presencia, ¿no? Hay gente de Estados Unidos, hay gente de Perú, hay gente de Paraguay junto conmigo, de diferentes regiones y que hablamos diferentes lenguas y que ofrecemos, como dice el título de esta conferencia, asistencia e intervención psicoanalítica a poblaciones de todo el mundo que enfrentan crisis de necesidades, estableciendo vínculos entre el psicoanálisis y las profesiones afines, agencias gubernamentales, organizaciones humanitarias y el público en general. Es decir, nuestro rango de relaciones con el mundo realmente es amplio, no solamente las sociedades psicoanalíticas. Me gustaría invitarlos a imaginar de alguna manera cómo es el mundo emocional de un niño, un adolescente o un adulto que ha perdido todo bajo el fuego de la violencia, que puede ser de distintos tipos. También preguntarnos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función como analistas en semejante catástrofe emocional en la que hay mucho por hacer, pero al mismo tiempo la tarea es delicada y compleja. Esto me interesa mucho remarcarlo. No se trata solo del furor o la intención de querer ayudar a toda costa. Ustedes tienen que pensar que PACE es uno de los pocos comités de la IPA que es un comité de acción, es decir, interviene. Hoy vamos a escuchar algunas de nuestras formas, nuestros caminos de asistencia. No es un comité que se dedica a la teoría, pero también hemos aprendido a calmar nuestras propias ansiedades en cuanto a cómo intervenir, de qué manera y de qué manera organizar esa intervención en conjunto, ya sea con la sociedad de la región que se encuentra afectada, la sociedad psicoanalítica de la región que se encuentra afectada, o en muchas otras regiones, como puede ser especialmente África. Tanto Marruecos como Mozambique son dos
lugares que hemos trabajado y trabajamos de diferentes maneras. No contamos con sociedades psicoanalíticas, entonces nuestro lazo es con comunidades de psicólogos, con organizaciones humanitarias, como dije antes, y la tarea es cómo pensar frente a una catástrofe, ya sea natural o causada por el hombre. Esto también es un poco relativo, ¿no? Hace poco en una discusión se planteaba si realmente las catástrofes son plenamente naturales, ¿no? O el hombre interviene tanto en el ambiente que ya debemos dejar de llamarlas naturales. eh, ¿Cómo proceder? ¿De qué manera se puede colaborar asistiendo a la población? No nosotros directamente, nosotros asesoramos o trabajamos con los grupos de la región, vuelvo a decir, sociedades psicoanalíticas u organizaciones gubernamentales o humanitarias, cómo intervenir, de qué forma, cuánto el psicoanálisis puede aportar sobre esto. Nuestro trabajo pasa por generar, en principio, un entorno de contención en situaciones de vulnerabilidad y, vuelvo a repetir, crisis de todo tipo, ya sean catástrofes naturales o provocadas por el hombre, y especialmente por lo que les acabo de explicar, es asistir a quienes asisten. Nosotros en inglés decimos help the helpers, en diferentes contextos y junto a profesionales diferentes, también de diferentes áreas como la salud y la educación. Sabemos, esto lo hemos también aprendido a través de la experiencia de estos 3 años y medio, nuestro comité ya cumple ahora en julio 4 años, que el trabajo sobre el mundo emocional y el apoyo a los vínculos en situaciones de catástrofe previene situaciones traumáticas y el psicoanálisis ofrece las herramientas para poder intervenir. Parte de nuestro trabajo ha sido también conceptualizar el tipo de acción que realizamos, no solamente con presentaciones en eventos científicos en todo el mundo, realmente en todo el mundo, es decir, suceden los incendios en Los Ángeles, nosotros contactamos a las sociedades psicoanalíticas de la región y organizamos un evento donde discutimos las formas de intervención, incluso públicamente, ¿no? A través de un webinar. Lo mismo sucedió con Turquía, bueno, diferentes lugares del mundo con los que trabajamos y exponemos en diferentes encuentros científicos nuestra forma de trabajo e intercambio con esas organizaciones. Y conceptualizando esta tarea, hemos organizado, quizás Carlos Vázquez después va a explicar un poco mejor esto, pero para mí es uno de los grandes desarrollos que ha hecho PACE en estos años, recopilado literatura relacionada con los temas que competen a este comité y que se han producido en diferentes regiones por diferentes analistas o profesionales vinculados a este tipo de tareas y que no son psicoanalistas. Es decir, PACE, la página de la IPA, cuenta con una referencia bibliográfica muy extensa. Nosotros cada 6 meses aproximadamente enviamos cartas a todos los miembros de la IPA solicitando sus producciones sobre el tema y están también en diferentes idiomas. Y muchas veces esos artículos son comentados, ¿no? También tienen reviews por otros analistas. Con lo cual, cuando sucede una catástrofe, nosotros, una de las primeras cosas que nos piden y que nosotros remitimos es esa lista bibliográfica, porque aparece como una urgencia de los mismos profesionales o voluntarios de trabajar ciertos conceptos. Eso está a disposición, es absolutamente libre y está en la página de la IPA, publicado. Yo antes mencionaba que parte de nuestra tarea central es intervenir en el momento de la urgencia. Esto también ha sido bastante revelador para nosotros. Nosotros nos hemos podido dar cuenta que si intervenimos cuando el evento traumático está sucediendo, no inmediatamente, ustedes saben, inmediatamente aparecen las organizaciones humanitarias cumpliendo la asistencia básica, ¿no? Esto es rescatar a la gente, alimentarla, llevarla a refugios, la intervención médica, eso es inmediato. Pero ahí nomás empezamos a contactar nosotros tenemos ya un protocolo de acción que hemos hecho estos años en base a nuestra experiencia de trabajo,
e inmediatamente empezamos a tratar de organizar esta asistencia y esta orientación para los profesionales que están junto a la población afectada. Y nosotros podemos detectar que los cambios y realmente el apoyo psicológico tiene un efecto mucho más rico porque la mente está con la situación muy fresca, muy vívida, y es una gran posibilidad para ayudar. Diferente es cuando la situación se ha establecido como postraumática, cuando ha pasado mucho tiempo después. Esto es otra cosa bastante interesante para nosotros, con lo cual cuando sucede una emergencia de este estilo, por ejemplo, el último temblor en la zona asiática, inmediatamente tratamos, pero es inmediato, sucede y ya PACE comienza a contactar, vuelvo a decir, a sociedades, organizaciones humanitarias de la región, tratando de, si hubiera necesidad, porque siempre nos ponemos a disposición sin ninguna urgencia de ninguna obligación de que seamos aceptados, ¿no? Pero siempre nos ponemos a disposición para eh, proponer pensar en las intervenciones. Desde el inicio de la dramática guerra en Ucrania, hemos puesto en marcha esta tarea por ejemplo, en el caso de Ucrania, con la Sociedad Psicoanalítica Ucraniana y diferentes organizaciones. Nosotros trabajamos no solamente, vuelvo a insistir, con analistas, trabajamos también con otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, hay un grupo de psicólogos en Ucrania que vamos a la par, ¿no? Con el aporte a la Sociedad Psicoanalítica Ucraniana de nuestros grupos de supervisión y este otro grupo es lo mismo, está repartido de maneras iguales. Generalmente trabajamos mucho con otros comités, yo le diría que especialmente COCAP, el Comité de Niños, porque muchas de la asistencia de las urgencias es con los niños y los jóvenes. Trabajamos con el Comité de Familia, COFAP, trabajamos con IPSO, eh, en todas las medidas posibles y por supuesto analistas voluntarios de todo el mundo. Eso siempre tenemos a la mano, buscamos expertos en determinados temas. Si nos toca trabajar con mujeres soldados, recurrimos a la ayuda de COWAP. Es decir, estamos en relación con muchos comités que colaboran en los grupos con nosotros. ¿Cuáles son las intervenciones que nosotros proponemos como básicas, aparte de la lista bibliográfica, que les vuelvo a decir, es lo primero que se remite, es una de las cosas que más nos piden cuando sucede una tragedia de este estilo? Nosotros trabajamos con Work Discussion Groups, que es un modelo creado por Martha Harris en la clínica Tavistock en la década de los 70. Después cada uno de los expositores hoy que me acompañan van a retomar estas intervenciones, ¿no? Los Work Discussion Group están justamente dedicados, se basan en observaciones psicoanalíticas, es quizás una de las principales formas de intervención que tiene nuestro comité. Y se trata, a partir de esos grupos, de contener la experiencia emocional desencadenada cuando se produce este tipo de catástrofes en diferentes contextos. Nosotros tenemos work discussion groups en hospitales psiquiátricos en Ucrania, trabajando con los profesionales. Piensen que estos grupos son, vuelvo a decir, para los que asisten, especialmente profesionales o voluntarios. El que asiste no hace falta que sepa de psicoanálisis, porque nosotros lo que tratamos de hacer es acercar el pensamiento, la comprensión psicoanalítica, incluso aquel que no sabe de psicoanálisis. Puede ser un médico, un pediatra, un maestro, así se configuran nuestros grupos. Em, y en diferentes contextos, no solamente diferentes estilos de profesionales o áreas de profesionales, sino en diferentes contextos. Vuelvo a decir, puede ser una escuela, hemos trabajado en España con maestros que habían recibido, hay casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, a dos niñitas ucranianas que habían emigrado solas sin los padres, entonces ahí el trabajo fue sobre los maestros, qué hacer, cómo, y directamente en la escuela, ¿no? El grupo se hacía online allí. O como los que seguimos manteniendo en hospitales, especialmente en Ucrania, donde se trabaja con profesionales que asisten a traumatizados
Sí, soldados traumatizados de guerra. Así en diferentes circunstancias. El Work Discussion Group, vuelvo a insistir, es un tipo de grupo donde se trata de generar una, un- un contexto contenedor donde podamos acompañar al profesional a detectar el mundo emocional de quien está asistiendo y al mismo tiempo poder sostenerlo a él, al profesional, al voluntario en su tarea. Tiene la ventaja que se maneja con observaciones. Los materiales se les pide descriptos en reportes, son observaciones de diferentes situaciones críticas. Vuelvo a repetir, puede ser en una escuela, puede ser en un hospital, puede ser en un refugio. Tenemos un hermoso trabajo hecho con una familia en las inundaciones de Porto Alegre, donde la familia se encuentra en un refugio y la psicóloga, que es supervisada por PACE, interviene ayudando a la familia, que no es una familia traumatizada, pero está muy afectada porque ha perdido todo en el medio de la tragedia. Esas son las características, ¿verdad? No solamente la violencia, sino la, la experiencia de haber perdido todo en el medio de la tragedia. Esas son las crisis humanitarias. Es un tipo de pérdida muy particular. En Argentina trabajamos con diferentes organizaciones, una de ellas de las más importantes es ADRA, que es parte de ACNUR. ADRA muchas veces nos deriva familias afganas, familias sirias que necesitan algún tipo de soporte y nosotros allí procedemos con otro tipo de intervención. Recién les comenté el Work Discussion Group. Voy a agregar, igual Carlos se va a dedicar a hablar sobre esto, pero voy a agregar que en el Work Discussion Group no solamente tenemos la observación de aquella situación o paciente que preocupa al psicoterapeuta o profesional que va a supervisar con nosotros, sino que también le permite al profesional volver hacia sí mismo, hacer una autoobservación, reconocer qué aspectos inconscientes de la propia tarea, de la dificultad de la propia tarea se están poniendo en marcha. Ese es nuestro trabajo central. Después Carlos lo va a describir mucho mejor. El otro tipo de intervención son las intervenciones breves de emergencia, psicoanalíticas. Nosotros en general las llamamos intervenciones psicoanalíticas breves en situaciones de urgencia, de crisis. Son intervenciones de las cuales va a hablar más Silvia de Gea. Nosotros ahí proponemos, también tiene su origen en la clínica Tavistock, que hace muchos años atrás se habían dejado de implementar. A nosotros nos pareció apropiado volver a reactivarlas. ¿Por qué? Porque en las situaciones de emergencia tenemos mucha población muy necesitada, pero es mucha población. Entonces proponemos ahí un grupo de entre 4 y 8 entrevistas. Ese es el límite, el máximo son 8 entrevistas, el mínimo son 4, donde nosotros lo que generalmente decimos con Shanna Williams, que es la consultora de nuestro comité, sucesora de Marta Harris y de Esther Vick en la clínica Tavistock, decimos, planteamos a través de estas entrevistas un mapa del estado emocional de aquel que está sufriendo una catástrofe o está sufriendo los efectos de un desastre, ¿no? Climático o una guerra. Eh, no se trata del viaje que supone el tratamiento psicoanalítico, sino es un primer acercamiento, es como un mapa del estado emocional y por supuesto, es decir, esto nos permite diferenciar si una persona está traumatizada o no, si es necesario hacer una derivación a psiquiatría. No los tomamos nosotros orientamos y supervisamos estas intervenciones. Les diría que hoy en día las llevamos adelante en muchas crisis y muchos lugares en el mundo, empezando por Brasil, en la situación de las inundaciones, a partir de esa experiencia trabajando en la Dana de Valencia, muy interesante los efectos. Hace poco vimos dos casos, un caso de una adulta que incluso llevó sueños, ¿no? En esas 8 entrevistas, y el caso de un niño. Es interesante cómo cuando la mente cuenta con este tipo de soporte, aunque
la persona sepa que es breve la intervención, da lugar a ser ayudado, ¿no? Y sobre todo esto, contacta con sus propias emociones, incluso las, las emociones menos gratas, ¿no? Las más negativas, como puede ser la bronca, el odio, la destructividad, que cada una de estas situaciones puede despertar, especialmente en los casos de guerra, me refiero. Así que estamos llevando estas intervenciones, nos interesa mucho describirlas, tienen una técnica muy especial que tratamos en toda ocasión posible de presentarlas a través de casos cuando así nos autorizan, eh, para ver los efectos, los beneficiosos efectos que esto tiene. Es nuestro segundo tipo de intervención que estamos utilizando muchísimo. Y el tercero, que va a hablar Susan, son los seminarios teóricos clínicos o teóricos, a mí me gusta más que clínicos decirles prácticos. Estos seminarios nos los piden algunas organizaciones. Vuelvo a insistir sobre esto. Nosotros trabajamos en conjunto con la organización de la región o la sociedad psicoanalítica de la región, que, pensando qué es lo mejor para llevar adelante, incluso teniendo en cuenta la cultura de la región, ¿no? Frente a, en el medio de la catástrofe, pero la historia de la región, ¿no? Entonces, muchas veces prefieren algunas organizaciones, lo hemos hecho en Mozambique, lo hemos hecho hace poco en Marruecos. Marruecos es un lugar que tuvo una región de Marruecos tuvo un grave terremoto. Nos llevó un año poder intervenir. Después de un año recién pudimos intervenir con una organización muy seria y muy hermosa en cuanto a su dedicación. Y ellos nos pidieron, por ejemplo, seminarios teóricos clínicos, que luego Susan va a describir más precisamente, pues es muy interesante lo que ha pasado allí. Tratamos, por supuesto, de respetar las lenguas de las regiones. Muchas veces trabajamos con traductores porque preferimos, especialmente en las supervisiones clínicas, en los work discussion groups, preferimos que el profesional se exprese en su lengua. Entonces, hemos tenido también la experiencia, porque si no tenemos que llevar todo al inglés, es una lengua bastante universal. De esta manera logramos un clima emocional bastante interesante. Bueno, en Ucrania, les vuelvo a decir, tenemos 7 grupos funcionando de manera continua semanalmente, 1 hora y media, tanto supervisiones clínicas como Work Discussion Group, que no se han interrumpido en todo este tiempo. Y creemos que parte es esto también, ¿no? La posibilidad de contar con traductores voluntarios, toda nuestra actividad es free, toda nuestra actividad es voluntaria y dar la posibilidad que el profesional se exprese en su lengua materna. Esas dirías que son las 3 tipos de intervenciones claves que ahora cada uno de mis compañeros va a describir. En cuanto a los lugares o los países, ya les he mencionado muchos de los que estamos interviniendo, ¿no? En África, en Mozambique, ya también va a ser 3 años que estamos trabajando de distintas maneras. Empezamos con cursos teórico-clínicos, con seminarios, y ahora ya estamos en programas de intervención, especialmente en el norte de Mozambique, donde hay una guerra cruenta, hay terrorismo, ¿no? Como hay en otros lados de Medio Oriente, lo mismo sucede en África, la misma crueldad, el mismo sadismo. Así que estamos organizando programas de intervención, pero a veces nos ha llevado mucho tiempo llegar a esa posibilidad. Bueno, yo creo que me gustaría, ahora hablarán mis compañeros y me gustaría que después podamos intercambiar entre nosotros. Seguramente las preguntas que ustedes nos puedan hacer nos va a dar lugar a que ampliemos parte de esta tarea que venimos realizando. Nuestra idea es que seguir convocando a analistas, a candidatos de la IPA. Muchas veces tenemos colegas invitados que no son de la IPA y forman parte del comité. Es el caso de África.
Y nuestra idea es que todo aquel que tenga vocación para poder llevar el psicoanálisis a estas situaciones, se acerque, pueda hacerlo junto a nosotros, ¿eh? Es una tarea dura, pero la verdad que es una experiencia muy interesante y muestra también los desarrollos del psicoanálisis. Como anécdota, les cuento que cada vez que contactamos a la Cruz Roja, que hablamos permanentemente con ellos, eso no quiere decir que nos transformen en partener, pero hablamos con ellos, con UNICEF, con la Cruz Roja, con la UNESCO. Siempre el primer contacto es, no, 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 el psicoanálisis no, porque el psicoanálisis lleva mucho tiempo, no, no es para nosotros, ¿no? No es para el tipo de urgencias que nosotros tenemos. Entonces, creo que a través de un comité como PACE, que no hacemos otra cosa que psicoanálisis, porque no sabemos hacer otra cosa que psicoanálisis, estamos tratando también de revertir de alguna manera esto, ¿no? Y mostrar que el psicoanálisis hoy, después de desarrollos en todo este tiempo, desde su creación hasta ahora, cuenta con diferentes herramientas. Yo les comenté tres, pero no sé, tenemos un espacio de juegos para niños de la calle que se llaman tiempos especiales, no lo lleva adelante PACE, pero se viene desarrollando hace mucho tiempo también. Tenemos intervenciones madres, bebés, que son en tiempo acotadas, que son las que estamos tratando de llevar adelante en los programas en África. El psicoanálisis ofrece herramientas para poder intervenir. Bueno, dejo acá y siguen mis compañeros. Muchas gracias, Mónica. Ahora va a intervenir la licenciada Susan Sigelstu, que es analista con función didáctica en la Sociedad Freudiana Disculpa, Contemporánea. Gerardo, Sí, disculpa. sí. Sigue Silvia. Ah, bueno. Entonces la licenciada Silvia De Gea es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, psicoanalista de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro del Comité de la IPA de Asistencia Psicoanalítica en Crisis y Emergencias, PACE, por América Latina. Bueno, le damos la palabra a Silvia, entonces. Bueno, muchas gracias Gerardo y a todos los participantes. Para nosotros es realmente muy valioso que estén ustedes esta noche acompañándonos y sobre todo poder escucharles después a ustedes, ¿verdad? Con qué ideas se quedan de lo que es nuestro trabajo y con qué dudas o preguntas para poder compartir, ¿verdad? Yo les voy a comentar, como decía Mónica, sobre lo que son nuestras intervenciones breves, que es una de las formas que impulsamos desde nuestro comité trabajamos en uno de los proyectos con los que estamos trabajando en América Latina, se llama SOS Brasil. Esta experiencia para nosotros es muy representativa de nuestro trabajo, ¿verdad? Con ellos lo que hacemos es supervisión grupal de estas intervenciones breves. Y ahora les voy a explicar un poco más. Primero, lo que implica el proyecto. SOS Brasil es un proyecto que fue creado por Alicia Lizondo y varios colaboradores psicoanalistas brasileros y surgió en el año 2021 en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Ellos cuentan con el apoyo de la Federación Brasilera de Psicoanálisis y el proyecto consiste en asistencia psicoanalítica en línea a niños, adolescentes y adultos. Este trabajo se inició originalmente en la ciudad de Manaus, pero después se extendió a todo el país, a todo Brasil, ¿verdad? Entonces atienden mucha gente, ¿verdad? Y el servicio consiste en asistencia telefónica con un número limitado de sesiones. Como explicaba Mónica, son de 4 a 8, lo que es la intervención breve. Son videollamadas lo que ellos atienden, ¿verdad? Y son situaciones de urgencia en el sentido de que la población es muy vulnerable, ¿verdad? Son personas de escasos recursos que realmente no tendrían acceso a intervenciones psicoanalíticas a nivel privado, ¿verdad? Entonces, sí, como explicaba también ya Mónica,
ahí lo que hacemos es detectar que si son casos más graves y complicados, van a necesitar derivación. Entonces, el proyecto SOS Brasil ya armó una red de contención y de derivación, ¿verdad? Para psiquiatras u otro tipo de asistencia que puedan llegar a necesitar. Los voluntarios que trabajan en este proyecto, muchos son psicoanalistas, pero no todos. Hay psicoterapeutas también o con otras especialidades que se fueron sumando a este proyecto que vienen realizando hace años, ¿verdad? Y entonces ellos necesitan un sostén, como explicaba Mónica, ayudar a los que ayudan es parte de nuestro objetivo, ¿verdad? Y poder sobre todo ayudarles a procesar todo el dolor y el sufrimiento humano con el que ellos están en contacto, ¿verdad? Entonces, tenemos en este proyecto como dos objetivos. Uno, que sería a través de estas intervenciones breves, es que las personas que son atendidas, porque no le queremos llamar pacientes, porque justamente marcamos la diferencia entre lo que es el psicoanálisis clásico y lo que son las intervenciones breves. Entonces, es por lo menos que estas personas que son atendidas puedan ser capaces de identificar y de poder representar el sufrimiento que están sintiendo, ¿verdad? Entonces, ofrecerles un mapa mental, como ya explicó bien Mónica también, un mapa emocional sobre todo, ¿verdad? Sobre que les brinde una mirada y una escucha psicoanalítica, es lo a lo que apuntamos, ¿verdad? Para promover su autonomía y que ellos puedan gestionar su dolor. Y el otro objetivo de este proyecto es el cuidado y el fortalecimiento a los voluntarios, ¿verdad? Los que están trabajando directamente en esta asistencia telefónica. Y para este objetivo, algunos miembros de nuestro comité, junto con miembros, porque ya explicó también Mónica, nos aliamos en este caso, en este proyecto, con el comité COCAP de niños y adolescentes de la IPA. Entonces, ambos comités estamos trabajando con los voluntarios y son a través de encuentros mensuales. Tenemos una vez al mes tiene COCAP, una vez al mes tiene PACE, ¿verdad? En estos encuentros generalmente participan aproximadamente 20 miembros, que son los colegas voluntarios del proyecto, y 2 miembros de nuestro comité y aparte de COCAP. Estas reuniones de trabajo las hacemos mensualmente 90 minutos, ¿verdad? Y la dinámica de esta reunión consiste en que un voluntario del grupo presenta uno de los casos que atendió. Él explica el motivo de consulta, da una breve descripción del contexto social de la persona a la que asistió y fragmentos de alguna sesión telefónica. Entonces, lo que hacemos juntos en este espacio de trabajo es discutir sobre el caso, analizamos la intervención y pensamos desde un abordaje psicoanalítico. Además de pensar sobre el material, también compartimos, intercambiamos ideas. Entonces se promueve un espacio de contención para las ansiedades que circulan tanto alrededor de la persona que es asistida como en el voluntario también, ¿verdad? Porque lo que creemos es que al pensar en el grupo y con el grupo, entonces al trabajar de esta manera, se pueden poner en palabras el dolor psíquico que se moviliza en ese encuentro, ¿verdad? Y de esta forma, los voluntarios se sienten sostenidos y con mejores recursos para asistir a estas personas que recurren a ellos, ¿verdad? Entonces así nos damos cuenta que las angustias y las ansiedades que circulan durante las intervenciones y en cada participante en esta hora de supervisión encuentran un lugar donde ser contenidas y proyectadas. Entonces así el dolor psíquico puede ser transformado. Sí, como ya decía, es muy importante el encuadre en las intervenciones breves y poder diferenciar de lo que es el psicoanálisis clásico, ¿verdad? Porque hay un tiempo determinado, 4 a 8 sesiones, entonces la intervención es limitada, ¿verdad? Pero de todas maneras, las personas que acuden a este servicio, a esta ayuda,
siempre comunican algo de su mundo interno, ¿verdad? De su mundo interno y de las relaciones objetales internas que tienen, ¿verdad? Lo que no hacemos en las intervenciones breves es, o evitamos en lo posible, es interpretaciones transferenciales para no despertar angustias más profundas o ansiedades más profundas, ¿verdad? Que de por sí ya da el encuentro con el terapeuta que le está ayudando, ¿verdad? En un número así tan reducido de sesiones, ¿verdad? Eh, entonces, a lo que nos enfocamos es en la función continente. Es a lo que apuntamos para transmitir a los terapeutas que están interviniendo. Como Mónica también explicó, notamos la diferencia de lo que es cuando hacemos estas intervenciones breves inmediatamente después de la catástrofe, como fue, por ejemplo, en el caso de las inundaciones de Porto Alegre, que estuvimos trabajando con el grupo Solidaridad, también parte de SOS, que intervinieron y también habilitaron líneas telefónicas para las personas afectadas, ¿verdad? Entonces, fue una intervención mucho más rápida e inmediata. Y las de Valencia, que Mónica también ya dio los ejemplos, ¿verdad? Entonces, lo que nos damos cuenta es cómo están frescas las escenas, son más vívidas, son muy sensoriales, lo que transmite la persona asistida, ¿verdad? Entonces, el contar con otra mente, sea de un analista o del psicoterapeuta que le está asistiendo, le ayuda muchísimo a esa persona para poder sentirse contenida, ¿verdad? Y que eso pueda servir para simbolizar lo que está sucediendo, lo que está viviendo, ¿verdad? Y para este tipo de trabajo es fundamental la supervisión, ¿verdad? Es ayudar a los que ayudan, como decía también Mónica al principio, ¿verdad? Que es mucho en lo que nosotros nos basamos. Entonces, de esta manera nosotros creemos que nuestro aporte en estos espacios ayuda también a difundir y a multiplicar los beneficios psicoanalíticos, ¿verdad? Para una población de sujetos vulnerables que difícilmente llega a nuestros consultorios, ¿verdad? O sea, eh, en Brasil, por ejemplo, no tienen recursos, no está a su alcance, pero sin embargo, de esta manera hacemos como un efecto multiplicador, ¿verdad? El alcance del psicoanálisis va llegando a los que más necesitan y menos pueden recurrir, ¿verdad? Entonces, no solamente les sirve a ellos para aliviar su dolor emocional y producir transformaciones y mejorar su calidad de vida, sino también de su entorno más cercano y de la comunidad, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando todavía con SOS, con la gente de SOS, y es una experiencia realmente gratificante para nosotros, ¿verdad? Una cosa que decía Mónica también que me parece muy interesante es las lenguas, ¿verdad? Como con Brasil, que ellos hablan portugués y ellos presentan su material en portugués, a mí personalmente me parecía sumamente, decía, ¿cómo voy a entender portugués? ¿Cómo voy a poder opinar si estamos hablando en otro idioma? Ahora, sin embargo, hay voluntarios que hablan español, portugués, entonces o nos ayudan a traducir o nos damos a entender, pero todo es en beneficio de las personas que están asistiendo, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo el grupo piensa y trabaja independientemente de la lengua diferente que tenemos. Bueno, eso en cuanto a intervenciones breves. Silvia, perdón, Silvia, yo diría, vayamos, estamos muy justos, ¿no? Porque terminamos y media. ¿Terminamos y media? Ya terminé. Sí, por favor, porque me parece que todo lo que podamos agregar nosotros que sea en la discusión, ¿no? Contemplemos esto. Así que diría que vamos para adelante, si les parece, y me gustaría más que quedara tiempo para discutir, pero poder lograrlo. Vamos. Silvia, ¿terminaste entonces con tu Sí, ponencia? terminé. Bueno, Gracias.
Entonces ahora vamos a presentar a Susan Siegeltuch, No, que es disculpa analista, Gerardo de nuevo. ¿no? Disculpa, sí, es Carlos y cierra Susan, sí. Ah, bueno, entonces vamos con Carlos, que es psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica de Perú, psicoterapeuta psicoanalítico de niños, adolescentes y adultos jóvenes por la Clínica Tavistock de Londres. Miembro representante de Ipsos del Comité de Atención en Crisis y Emergencias de la API, o sea, la Asociación Internacional, analista en formación de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, ha publicado capítulos y textos acerca de tratamiento psicoanalítico con niños con autismo, acerca de tratamiento con niños de manera virtual y acerca de niños en el contexto de crisis y emergencias mundiales. Adelante, Carlos. Muchas gracias Gerardo, y muchas gracias a todos por estar acá. Hola a todos. Voy a compartir un PowerPoint, voy a intentar ser lo más breve posible para que nos quede tiempo para la discusión. A ver, ahí están viendo un PowerPoint. Adelante. Sí. Perfecto. Ok, entonces lo voy a poner en... Ok, ojalá. Si hay algún problema me avisa. Pero esto es para básicamente presentar los grupos de discusión o de trabajo o work discussion groups, ¿no? Que hemos hecho en Ucrania, ¿no? Y explicarles un poco de qué van estos grupos, ¿no? Como habían anticipado Mónica, ¿no? Esta es una de nuestras intervenciones básicas para ayudar a quienes asisten, ¿no? Eh, ok, muy bien, a ver. Uy, no sé por qué no se mueve. Ahí está. Ya. Ok, ¿qué son, no? Son grupos, como su nombre lo dice, de discusión y reflexión, ¿no? Facilitados por uno o más psicoanalistas o psicoterapeutas psicoanalíticos, ¿no? Eh, los demás miembros, ¿no? Que forman parte de este grupo, ¿no? Además de los facilitadores, suelen ser profesionales que trabajen directamente con personas, ¿no? O sea, estos grupos se crearon no en contexto de guerras o catástrofes, sino en el contexto del servicio público británico, ¿no? O sea, en la clínica Tavistock, que es una clínica que es parte del servicio de salud público, ¿no? De salud mental público, y fue creado para salir de la clínica y llegar a profesionales de distintas profesiones, ¿no? Por ejemplo, pueden ser profesores, trabajadores sociales, enfermeros o enfermeras. Es más, el primer grupo creo que fue eh, hecho por Martha Harris, ¿no? Como Mónica comentó, una psicoanalista británica, con enfermeras, ¿no? Esto me parece que fue enfermeras neonatales, ¿no? En la década de los 60, comienzo de los 70, ¿no? Y la tarea principal de estos grupos es la de poder pensar en profundidad acerca del mundo emocional de las personas con las que el profesional está trabajando directamente, ¿no? Es decir, ¿no? Poder intentar entender el mundo emocional de la persona a la que asisten, por ejemplo, ¿no? O si es un profesor, de tal vez un niño, ¿no? Por el que está preocupado, si es una enfermera, un enfermero, tal vez por un paciente que por alguna razón le llama la atención o está siendo más complicado, tal vez está rehusándose a comer, por ejemplo, un paciente oncológico, me imagino, no sé, ¿no? O ha perdido, ¿no? Un poco del deseo de vivir, ¿no? Y de alguna manera está en el hospital con la enfermera y la enfermera está preocupada y no sabe cómo de alguna manera acercarse a este paciente, es quien le lleva la comida o algo así, y por ejemplo la enfermera puede traer al grupo esa situación y se puede pensar al detalle qué podría estar pasando en el mundo emocional, ¿no? Qué dinámicas inconscientes podrían haber en esta persona, ¿no? Que están haciendo que se dé esta situación y poder ayudar a la enfermera, por ejemplo, o al enfermero a trabajar, a tener eso en la mente y trabajar con eso, ¿no? Entonces, esto se hace a través de la observación, ¿no? Como dice Mónica, estos grupos partieron inspirados por la observación de infantes, ¿no? Entonces, se presta mucha atención al detalle de las interacciones, detalle de la conducta un poco que es traída en el material transcrito usualmente, ¿no?
contado al detalle por los profesionales, ¿no? Y también se prioriza la observación de la transferencia y la contratransferencia y la discusión en el grupo, ¿no? Estos grupos se crearon en la clínica Tavistock en Londres por Martha Harris y fueron usados para llevar el pensamiento psicoanalítico fuera de la clínica y acercarlo a profesionales de otras disciplinas, ¿no? Como ya dije, una idea principal es que cualquier persona, o al menos una idea principal que yo considero, es que cualquier persona puede potencialmente tener acceso a la observación de su propio mundo emocional y a la observación del mundo emocional de los otros. Es decir, ¿no? O sea, de alguna manera, estos son profesionales que no han tenido un entrenamiento psicoanalítico necesariamente, pero de alguna manera la apuesta es que, dado que son seres humanos, ¿no? Tienen un aparato psíquico que puede registrar el mundo emocional de los otros, las dinámicas inconscientes de uno mismo y de los otros, y de alguna manera eso puede ayudar en cumplir el rol que ellos están teniendo o de alguna manera ampliar ese rol que están teniendo, por ejemplo, de profesor, enfermera, con tal vez algún profesor, algún niño complicado, lo que sea, ¿no? Especialmente, ¿no? Cuando uno trabaja cercana y directamente con una persona, ¿no? Tal como puede ser en el caso de enfermeras, enfermeros, profesores, etcétera, ¿no? Entonces, uno está en una posición de poder captar los detalles que transmite la persona con la que está trabajando, ¿no? Entonces, uno puede observar esas cosas, ¿no? Y el grupo funciona como espacio donde se pueden pensar en esos fenómenos, ¿no? Y el trabajo de los facilitadores, psicoanalistas o psicoterapeutas es de alguna manera hacer que el grupo piense en cuestiones psicoanalíticas, piense en la observación de esa conducta, piense en lo que uno sintió cuando se acercó a esa persona, ¿no? Entonces, eso es un poquito la función. La idea es que un grupo determinado de personas, ¿no? Se reúne con un facilitador o líder del seminario, que usualmente es un psicoanalista o terapeuta, ¿no? Psicoanalítico, usualmente una vez por semana, ¿no? Usualmente por 1 hora y cuarto, pero esto es variable y adaptable, ¿no? Hay, por ejemplo, desde 30 minutos, por ejemplo, en colegios a veces los profesores no tienen mucho tiempo, entonces se dan casos en que tal vez tienen que ser sesiones más cortas, ¿no? Que es más difícil, creo yo, hasta inclusive de 2 horas de duración, ¿no? En Ucrania lo hacemos 1 hora y media también por el tiempo de la traducción y todo eso, ¿no? Uno de los participantes del grupo idealmente trae una transcripción de una situación laboral, ¿no? Una interacción, la que sea, ¿no? Con una persona a la que está asistiendo, ¿no? Que le haya parecido particularmente interesante o retadora, ¿no? A veces en algunos grupos, por ejemplo en colegios, es difícil a veces hacer una transcripción y a veces es hablada, ¿no? O sea, también hay casos de ese tipo, pero si es que, si es que puede haber una transcripción escrita, es mucho más rico y permite hablar más del detalle. A partir de este material, el grupo tiene como funciones pensar en conjunto acerca del entendimiento de la situación o la persona con la que el participante está trabajando y en un segundo momento, después de esto, puede plantearse cómo poder trabajar en esta situación con la persona. Es decir, ¿no? O sea, en primera instancia, la función del grupo es intentar entender qué está pasando con el mundo emocional de la persona a la que se está asistiendo. Y en un segundo momento también se puede pensar, bueno, cómo poder acercarse a este niño, adolescente, adulto que está siendo, por ejemplo, difícil de acercarse o está eh, teniendo algún problema particular, pero con el conocimiento un poquito de qué podría estar sucediendo en el mundo interno de esa persona. Una noción importante es que el grupo de discusión de trabajo se basa en la noción de Bion de grupo de trabajo y por lo tanto se intenta evitar los supuestos básicos de dependencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Depender de que el facilitador brinde una solución, ¿no? No es la idea, ¿no? De que de alguna manera el psicoanalista o psicoterapeuta que maneja el grupo, que facilita el grupo, ¿no? De alguna manera diga qué hacer, sino más bien la función del líder, ¿no? Idealmente es hacer que el grupo imagine qué podría estar sucediendo ahí, ¿no? Entonces, es un ambiente de aprendizaje por la experiencia, ¿no? O sea, de ejercitar la imaginación y la contratransferencia, la observación de la transferencia, la observación en general, ¿no? Para poder... entonces, es un grupo que de alguna manera
es un grupo de aprendizaje de la experiencia de pensar en grupo, ¿no? Acerca de eso de material, ¿no? O los otros supuestos básicos de emparejamiento, de ataque y fuga, ¿no? También como que el líder tiene que estar un poco pendiente de que no se vayan a dar ese tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, algunas ideas sacadas de Rustin y Bradley, ¿no? De esta manera, en estos grupos lo que se espera es que se cree una atmósfera en que los participantes hagan uso de sus recursos para entender el mundo emocional y las motivaciones inconscientes de las personas con las que trabajan. Por lo tanto, el facilitador podrá promover la observación, el uso de la imaginación y el uso de la contratransferencia como herramientas para poder aprender más del material presentado y por lo tanto del rol del trabajador en determinada situación laboral, ¿no? Si bien esto está basado en el psicoanálisis, es de aplicación universal, dado que se entiende que cualquiera en condiciones adecuadas podría hacer uso o ir desarrollando su uso de las herramientas de observación, imaginación y observación de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Entonces, es muy aplicable y por eso nosotros lo usamos. Voy a saltearme esto porque tal vez no tengo tanto tiempo. Ya estamos en el último minuto, Carlos. Perfecto, entonces me salto a nuestra experiencia en Ucrania, ¿no? En nuestra experiencia, nosotros hicimos un contacto con una organización que agrupaba psicólogos, terapeutas de grupo y gente con interés en esas áreas, ¿no? Y cuando emergió la guerra, pudimos hacer un contacto con ellos, ¿no? Y claro, gran parte de nuestra labor es hacer contactos, ¿no? Y ellos estaban interesados en temas de niñez y adolescencia debido al sufrimiento que veían en los niños, ¿no? Entonces, primero fueron seminarios teórico-clínicos, unos 3, y de ahí ofrecimos 2 grupos de discusión de trabajo desde el año 2022 y que se mantienen, ¿no? Y comenzamos de manera semanal, y ahora estos grupos se dan cada 2 semanas y son coordinados por 2 miembros de nuestro equipo, ¿no? Creemos que también que sean 2 miembros es lo mejor por la demanda emocional de este tipo de situaciones, ¿no? Si bien hay terapeutas trabajando en terapia en estos grupos, también hay, por ejemplo, una psicóloga que trabaja con grupos de niños y adolescentes, temas de habilidades sociales, arte e interacciones, ¿no? O sea, eran grupos, ¿no?, de niños ucranianos donde esta psicóloga los reunía para que interactúen, que venían desde antes de la guerra y siguieron dándose durante la guerra y de alguna manera, claro, nosotros los lleva a la situación grupal, a la discusión grupal y el grupo la ayuda a pensar acerca de qué puede estar sucediendo con estos niños que algunos cargan mucha rabia, como se imaginarán, ¿no? Rabia que asusta a veces, ¿no? Este tipo de presentaciones lo hace diferente de una supervisión, dado que el rol del trabajador, de esta psicóloga, es diferente al de un terapeuta, no es un grupo de psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, podemos tener material de las interacciones con los niños y si bien no es un grupo psicoterapéutico, debido al hecho que los niños en Ucrania están pasando situaciones tan extremas, entonces el grupo puede ayudar a la psicóloga a entender y contener los estados mentales extremos, ¿no?, de algunos de los niños, ¿no? Niños que, por ejemplo, pueden en un momento tener ansiedades de muerte muy grandes, ¿no?, y descontroladas, ¿no?, tal vez que los afectan mucho, ¿no? Y así varias situaciones que emergen en estas situaciones en que los niños pierden a sus padres o estos son desaparecidos en medio del combate, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso ya termino, ¿no? Y solamente para decir, o sea, en ese tipo de situaciones, ¿no?, una psicóloga que venía teniendo un grupo de niños en situaciones cotidianas y de interacción, de alguna manera ahora se ve enfrentada con niños que presentan ansiedades muy, muy severas y el grupo de alguna manera funciona como contenedor y también como grupo de aprendizaje para poder trabajar con el mundo interno de estos niños y no de alguna manera evitar el contacto con el mundo interno de estos niños que es muy candente, ¿no? Puede tener mucha rabia, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí me quedo. Muchas gracias, Carlos. Y ahora finalmente le vamos a dar la palabra a Susan Siegestug, que es analista con función didáctica de la Sociedad Freudiana Contemporánea, co-chair de Norteamérica del Comité de Asistencia Psicoanalítica en Crisis e Emergencias de la Asociación Psicoanalítica Internacional, autora de un papel premiado, Salir detrás del diván, un caso de madre y su hija con motivos de suicidio en un centro de detención. Bueno, adelante, Susan. Muchas gracias, gracias a todos por asistir y oírnos.
Y por supuesto, gracias a Mónica y mis colegas Carlos y Silvia, que hemos hecho y estamos haciendo un trabajo muy profundo. No sé si se acuerda cuando ocurrieron los terremotos de Marruecos, que fue en septiembre de 2023, del 23, fueron completamente trágicos y desastrosos y fallecieron casi 3.000 personas. Fue un evento que afectó de un nivel enorme a la vida, la propiedad, todos los medios de la vida y muchas veces en situaciones así como inundaciones, incendios, terremotos, todo lo que hemos dicho, cambia la vida permanentemente. Nuestra intervención fue, le ofrecimos a una fundación privada llamada la Fundación del High Atlas. High Atlas son las montañas de Marruecos en la parte norte. Es una fundación que hace mucho trabajo con la comunidad de gente primitiva principalmente en las montañas, pero les ofrece mucho. Y una de las cosas que ofrecen es darle poder, ¿cómo se dice? Empower, empoderar a mujeres en la crianza de niños y desarrollarse a ellas mismas. Bueno, como dijo Mónica anteriormente, nos tomó casi un año poder establecer esta relación. En este trabajo que hacemos hay que tener en cuenta respetar a quién están ofreciendo qué y de qué manera, y tomar en cuenta el paz de ellos. Quizás no es igual que el de nosotros. Entonces, para nosotros con esa fundación fueron bastantes conversaciones por Zoom, por correo, hasta que por fin nos dijeron que lo que necesitaban, lo que les interesaba eran seminarios. Ese tipo de intervención es otra que ofrecemos. ¿Cuáles eran las intervenciones de los seminarios? Fueron sobre trauma. El primero fue trauma en niños y adolescentes. El segundo fue trauma en adultos. Nadie de nuestro comité dio esas lecturas. Invitamos a expertos conocidos a dar esos seminarios. Le voy a leer un poco del seminario sobre niños y adolescentes. Los niños participan en un proceso dinámico de desarrollo que no se detiene a la espera de tiempos mejores. O sea, sigue. Las culturas y comunidades de todo el mundo tienen maneras de apoyar el bienestar y el desarrollo exitoso de los niños. Por lo tanto, nuestra principal labor en situaciones de emergencia es apoyar a los cuidadores, como dijo Mónica, help the helpers, asistir a los cuidadores, a las comunidades, a las familias y a los niños para que continúen ese proceso de desarrollo, aún sufriendo el trauma. Los niños se angustian, ante todo por la angustia de las personas en la cual dependen. Luego se ven afectados según la edad, porque hay entendimiento diferente a cada etapa. Entonces hay que entender eso, la etapa de desarrollo y los hitos hiperlocales asociados con todo esto, más allá de la infancia temprana. Los que tienen la edad suficiente para hablar dicen extrañar partes de sus rutinas que disfruten y los que dependen en la cual dependen para sentirse bien. También extrañan sus hogares, por supuesto, su rutina escolar. Y animales, esto es en situaciones primitivas, los animales son las fincas, los animales son importantes sus posiciones y simplemente la vida cotidiana.
Entonces, ¿cómo se puede ayudar? Ayudar a los ayudantes, a padres, maestros, líderes espirituales, pueden reconocer que necesitan los niños para progresar según su edad y etapa de desarrollo, que ya lo dije, y que es útil y que se necesita cuando algo sale mal. A menudo también son conscientes de que podrían aprovechar lo que podrían aprovechar para cambiar y mejorar. También pueden identificar cuándo se necesita algo especial. Por lo tanto, el primer paso es colaborar con las estructuras locales. No buscamos cambiar lo que ya existe, si funciona, sino usar lo que ya sirve. Desde comerciantes, pastores, padres, maestros, ancianos de la aldea, incluyendo, esto lo dijo Carlos, médicos, enfermeras, parteras tradicionales y cuarenderos. Una de las cosas que sugerimos para la comunidad y para los niños es lo que Mónica se refirió a esto anteriormente, lo que se llama el mapa de vida, Life Map. Se puede hacer en grupo, se puede hacer individualmente y como una comunidad. Y ahí ponen lo que tuvieron, lo que les gustaría tener, lo que buscan, lo que esperan. Los miembros de la comunidad suelen expresar su agradecimiento por la oportunidad de aportar sus conocimientos y ideas a un plan para ayudar a los niños y a crecer bien durante esta emergencia y después de la emergencia. Y por supuesto, el equipo de la fundación fueron sumamente agradecidos en todo lo que aprendieron en este seminario. Nos dijeron en tiempos, unas semanas después, unos meses después, que creen que más de 1,000 niños aprendieron de lo que compartimos con ellos en el seminario de trauma. Fue súper efectivo. Y lo que no dije anteriormente, esta fundación no es una fundación, no es una organización de psicólogos, de psiquiatras, de psicoanalistas. Todo tipo de ayudantes, podríamos decir, diferentes niveles de ayudantes que aprovecharon de estos seminarios y aprendieron mucho. Ahora en el seminario o sea, fue un trabajo muy exitoso. Ujú. ¿Querías decir algo, Mónica? Sí, que me encanta lo que estamos escuchando, realmente me gustó volver a recordarlo, pero estoy pensando que si les parece, equipo, no damos lugar a las preguntas y ahí completamos, ¿no? La discusión, ¿qué les Sí. parece? ¿Qué les parece? Sí, está bien. A mí me parece que sí, porque no abrimos ahora. Sí. Sí, que nos queda muy poquito Bueno. tiempo. Bueno, entonces invitamos a los participantes a hacer las preguntas que consideren que están de acuerdo con la temática y aprovechar a los panelistas que nos han deleitado con sus presentaciones. ¿Pueden levantar la manito? Gerardo, hay 2 intervenciones escritas. Ah, bueno. Una es, son muy valiosos los aportes. ¿Trabajan también con la Franja de Gaza? Esa es una intervención. Y la otra es, ¿han intervenido en Argentina alguna vez? Ujú.
Bueno, tomo yo la palabra, pero me sigue cualquiera de los del grupo, de los compañeros. Bueno, Franja de Gaza es toda una cuestión para intervenir. Cualquiera de nosotros sabe las enormes dificultades que cualquier organización humanitaria de las grandes tiene para intervenir en Franja de Gaza. Nosotros lo que tratamos de hacer permanentemente es tener diferentes conversaciones con colegas palestinos, con colegas del Líbano, con colegas de Egipto. Tenemos conversaciones permanentes, tratando de, para nosotros ya eso es trabajo, ¿no? Tratando de poder ver de qué manera acercarnos, no imposible en Gaza, sino en los países que rodean la región. Sí, es un objetivo central para nosotros, es un objetivo central. Y en cuanto a Argentina, si se refieren a asistencia social en Argentina o asistencia en la crisis en Argentina, no, no de la población argentina, no. Pero sí hemos atendido población rusa excluida y que ha migrado a la Argentina a través de nuestras sociedades psicoanalíticas. Les comenté que a través de ADRA atendemos familias sirias, familias afganas. Digamos, en Argentina nos asociamos a otras organizaciones para poder asistir internacionalmente, no a la población argentina en forma directa. Hay otra pregunta que dice, ¿qué han aprendido en estas situaciones en las que se atienden emergencias? Bueno, tal vez lo primero que se me ocurre, que creo que es que cuanto antes intervengamos, ¿no? Me parece que Mónica ya lo resaltó, ¿no? Un poco... Acércate un poco al micrófono. sí, ahí, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahí, mejor. ¿Me escuchan? Ok. No, yo decía que creo que lo primero que se me viene a la mente es un poco lo que resaltó Mónica, que nosotros cuanto antes se pueda intervenir, ¿no? Creo que es lo mejor, porque de alguna manera lo que creo que hemos notado es que los mecanismos defensivos que se establecen si es que de alguna manera se quedan por mucho tiempo y no hay fluidez en la mente, ¿no? Esto en el contacto con un otro que puede contener, ¿no? De alguna manera se quedan un poco rígidos y pueden generar trauma, ¿no? Esto, y ya se pueden generar desórdenes postraumáticos, ¿no? Entonces, lo que sí, me parece que cuanto antes se puede intervenir, creo que es lo mejor y sobre todo que hay un otro que pueda contener y contactarse con las ansiedades, ¿no? que está viviendo tal vez alguien que esté en esa situación, ¿no? Eso es lo primero que se me ocurre, ¿no? No sé Sí, si... yo agregaría solo siguiendo esto que trae Carlos, algo que había mencionado Silvia. Nosotros hemos aprendido también que cuando la mente está en este tipo de situaciones, quizás algunos de ustedes que tienen experiencia en esto lo comparte, predomina la sensorialidad, ¿no? Nos describen muchas escenas con predominio sensorial. Hemos tenido situaciones increíbles en Ucrania cuando recién empezaba la guerra y la descripción sobre lo que pasa con los cadáveres, los colores, bueno, era impactante para nosotros. Entonces, parte del trabajo que nos fue quedando un poco más, no sé si la palabra es claro, más evidente, alguna iluminación nos provocó, fue saber que teníamos que trabajar sobre las capacidades simbólicas de la mente, de alguna forma, ¿no? Creo que eso lo fuimos aprendiendo. Era para complementar lo que dijo Sí, Carlos. un poco más también es esto de ayudar a los que ayudan, ¿verdad? O sea, porque como les explicamos, nosotros no intervenimos directamente en las personas afectadas, pero sí en los que están ayudando. Entonces, esto tiene como un efecto multiplicador, o sea, es más abarcativo, digamos, ¿verdad? Al poder contener a los que ayudan, se le está ayudando a las personas directamente, ¿verdad? Entonces, eso también me parece muy importante y a través de las distintas estrategias que tenemos, tanto las intervenciones breves, los seminarios y los Word Discussion Group. Gerardo, tenemos 3 personas pidiendo la palabra en este orden, Josefina, Susana y Santiago. Les pedimos a los Adelante. 3 ser breves, ¿no? Bueno. Porque tenemos 10 minutos. Bueno, ese es el orden, Gerardo, para que... Adelante.
Bueno, empiezo rápido. Gracias por la exposición. Bueno, yo creo que ¿qué se aprende con esto? Es inconmensurable lo que se debe aprender en contacto con el sufrimiento. Entonces, también las capacidades del que ayuda son limitadas, porque llega un momento en que tampoco la mente puede recibir más cuando las situaciones traumáticas son tan severas, ¿no? Como ustedes cuentan, que trabajan bueno, con las guerras, con los momentos de desastre natural. Entonces, yo no dudo de esto, para nada. Por eso yo me alisto ya para que me pongan en la lista de voluntarios, como quieran, desde el lugar raso, que como psicoanalista no me siento menos que la cúpula organizadora, sino al revés. Creo que ustedes necesitan apoyo como grupo, porque si no, este proyecto maravilloso y esforzado, y realmente de que el profesional tiene tiempos para trabajar en esto, no es, es un tóxico también, y tenemos que saberlo para nosotros. Por eso los grupos, como bien dijeron, por eso las intervenciones focales, por eso el grupo que transforma aquello terrible en algo simbólico, que pueden empezar a pensarlo, es nuestra tarea de psicoanalistas. Así que además de realmente querer colaborar, y ya lo ofrecí en algún momento, pero ahora me siento cada vez más inclinada a ser parte de grupos de ayuda de este tipo a la comunidad y en situaciones muy, muy graves y terribles. Así que felicitaciones y me anotan en la lista de los voluntarios, repito. Ya, porque contamos, invitamos muchos colegas, sí, porque no quedan nosotros. Entonces, estamos bien. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Quién más había levantado la mano? Susana. Susana. El micrófono. Estás con tu micrófono Ahí silenciado. está. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, primero, felicitarlos y agradecerles este espacio porque creo que no siempre se puede saber cómo puede impactar el psicoanálisis en la comunidad. Creo que muchas veces se siente que el psicoanálisis llega a muy poquitas personas o que es difícil, de difícil acceso. Y creo que el comité lo que nos está demostrando es cómo en una labor tan titánica y tan difícil sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede llegar a muchas áreas de la comunidad, del mundo, en diferentes tipos de situaciones. Y yo me quedaba pensando que no ha de ser menos impactante, o sea, entiendo la parte de ayudar a los que ayudan, pero no por no estar en primera línea, no es impactante para el mismo grupo que está ayudando, ¿no? O sea, yo me quedaba pensando en cómo les impacta en el grupo el estar escuchando todos estos relatos, todas estas experiencias, para contenerse también entre ustedes en el comité, para después poder intervenir de una manera también, pues sin tanto impacto emocional que siempre debe de recibirse, ¿no? Entonces, bueno, me quedaba pensando en eso, preguntarles esa parte y pues nuevamente agradecerles. Es muy linda labor. Gracias. Nosotros nos apoyamos en el grupo. Ha sido porque el trabajo es tan difícil, como puedes oír, sea lo que sea, en cualquier parte del mundo o crisis que sea, cuando nos reunimos mensualmente o lo que es, sentimos un apoyo entre nosotros dos. Y eso es sumamente importante, tener eso, mantener eso para poder seguir haciendo este trabajo. La otra cosa que quería decir es que la idea original, creo que lo dijo Mónica al principio, pero es necesario repetirlo, es mostrar que psicoanálisis se puede hacer en la comunidad, salir de la oficina, que hay tanto trabajo que hacer mundialmente en todo tipo de crisis y emergencia. Yo solo quería agregar que un poco a veces pensamos el trabajo que se hace, ¿no? Como estas muñecas rusas, creo que se llaman matrioshkas, ¿no? No sé muy bien, pero que, claro, una contiene a la otra, una contiene. Entonces, de Ajá. alguna manera, no son distintos niveles de contención, ¿no? La persona que viene directamente está conteniendo a alguien,
de alguna manera esa persona es contenida por el grupo, ¿no? O grupo de supervisión, grupo de discusión de trabajo, y a la vez, ¿no? El grupo nos contiene a nosotros, ¿no? Y al final eso es tal vez lo que intentamos generar, ¿no? O sea, como redes también dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y con otras organizaciones, ¿no? Claro, esto es importante. Ustedes tienen que comprender que nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos con sociedades psicoanalíticas y sus centros de asistencia y con organizaciones humanitarias que tienen también mucho entrenamiento en esto. No es que PACE, por eso una de las primeras cosas que comenté es que nosotros trabajamos en enlace con otras organizaciones. A mí me gusta mucho decir que trabajamos en grupo con grupos. De hecho, nosotros, como ya también creo que dijo Carlos, o comentamos los 3 o los 4, trabajamos de a 2 en las coordinaciones, pero no estamos solos, siempre estamos en intercambio con otra organización. Creo que está Santiago, no le vamos a dejar afuera a Santiago Carballo. Una cosita nomás para agregar, Mónica, que también trabajamos con los colegas contacto, o sea, nos reunimos tanto en Eso. América Latina como en Europa con los colegas contactos voluntarios de cada sociedad. Entonces, eso también es como una red de contención, ¿verdad? Tanto para los colegas como para nosotros, ¿verdad? Compartir un poco los trabajos que hacemos, lanzar ideas, ver qué urgencias están teniendo y cómo podemos intervenir. Eso es muy importante. Esto que dice Silvia me estaba olvidando. Nosotros hemos generado una red de colegas contactos que son sí elegidos por cada sociedad. Cada sociedad, nosotros al comienzo de la gestión le hemos pedido que eligiera un colega que lo representara, que la representara a la sociedad. Entonces esa también, la región de Europa tiene sus colegas contactos, 20, el promedio es 15, 20, lo mismo Latinoamérica, lo mismo el norte. Entonces, la verdad que es muy interesante. Yo no les diría en absoluto que es un trabajo de un comité aislado. No, no, no. Les pido que lo piensen en una red, una gran red de contención y de enlaces, de pensamientos, de trabajo, ¿no? Gerardo, Sí, Está Santiago Carballo por ahí esperando, me sí, parece. primero Santiago, sí. Liliana, ¿vos querés participar? Sí, sí, después quiero hacer una pregunta, pero después de Santiago. Adelante. ¿Cómo están? Ah, Antes que nada los quiero felicitar porque la verdad que la IPA tenga un espacio como PACE me parece un gran avance porque bueno, tenemos que convencernos, bueno, por lo menos hay gente que está convencida que el diván le queda chico al psicoanálisis, o sea que el psicoanálisis puede ser mucho más grande que solamente lo que ocurre en el consultorio. Y yo lo que pensaba, que me parece muy importante, por lo menos algo que a mí me interesa mucho, ¿no? De cómo evalúan los efectos de las intervenciones. Y otra cosa más que pensaba, cuál es el número de alcances. Si ya saben, por ejemplo, qué nivel de población trabajaron, cuántos recursos ustedes contaron, o sea, en temas de personas y tiempo. Y bueno, el impacto en relación a la población. Sí, eso es muy importante porque la IPA nos pide esa rendición de cuentas. Nosotros en cada report que yo armo, cada más o menos 4 o 5 meses, tengo que poner con cuántos profesionales trabajamos en cada grupo, de qué manera, en cuánto tiempo, y un promedio de la población que pudo recibir, ¿no?, los efectos de esta tarea. Susan comentó recién un número, ¿no?, que la misma Fundación Atlas, High Atlas, dijo que el efecto en la cantidad de niños era más o menos 1000 niños del efecto de los profesionales en ese seminario. Bueno, los alcances son distintos. Y tenemos obligación de reportar los números. No te puedo decir ahora todos los números, pero tenemos obligación de reportarlos. A veces trabajamos con grupos pequeños y con alcance a gran cantidad de niños. Y niños, adultos, familias, pero sí, es importante lo que estás comentando. Sí, nosotros mismos necesitamos esas referencias y las tenemos que llevar adelante. Sí. Pues supongo que a futuro se podrá hacer una investigación con los datos, pero los datos están en mi report. ¿Estaba Liliana, Liliana? Sí. Sí, ¿yo puedo hablar? sí, Ah, perdón. adelante. No, quería hacerte una pregunta, que pensando en la transferencia y contratransferencia, ¿cómo resulta el trabajo con mediadores, es decir, o con traductores? Mm,
Sí, Pregunta interesante. sí, es una pregunta importante esa. A ver, vos imaginate que nosotros, generalmente nuestros traductores pueden ser o gente del mismo equipo, ¿verdad? Un analista que maneje ambas lenguas, la de los coordinadores del grupo, ya sea clínico o de supervisión clínica o Work Discussion Group, o puede ser un experto en psicología. Nos pasa que con Ucrania trabajamos con jóvenes psicólogas que tienen ambas lenguas, incluso español, ucraniano. En Ucrania muchas veces trabajamos en español, no en inglés. Pedimos, claro, es delicado, pedimos ha habido dificultades con algunos traductores, ha habido dificultades. Todo esto se trata de detectar, ahí es muy importante que el que está coordinando lo detecte, ¿no? Otras veces no, y lo chequeamos. Nosotros muchas veces pedimos, tenemos el traductor en la sesión, por ejemplo, de Word Discussion Group, pero pedimos al terapeuta que presentó el report, la observación, que nos mande la observación. Generalmente la pedimos en inglés, la observación, en inglés. Entonces nosotros contrastamos. Creo que el otro día le comentaba a Carlos, porque yo estaba justamente escribiendo sobre un caso, lo presentábamos en Los Ángeles, y le dije, qué buenos traductores que tenemos, porque realmente cuando leí el material concreto que me mandó el psicoterapeuta, la observación, que era una observación, eran 3, 4 observaciones, eran varias páginas, y todo lo que habíamos trabajado en nuestros distintos grupos sobre ese niño, la traducción había sido muy fiel, pero a veces hay dificultades. Muchas veces pueden ser también transferenciales por el mismo grupo, ¿no? Que una persona, un colega esté traduciendo puede generar dificultades. Entonces a ver, los problemas se enfrentan, no se evaden, y sabemos que pueden pasar. Sí, sí, se conversan. Sí. Mónica, quiero felicitarte y quiero felicitar a todo tu grupo y agradecerte también por esta presentación, ¿sí? Gracias, Gracias. Liliana. A todos, a todas y todos. Sí, sí. Siguiendo el ofrecimiento de Josefina Finzi, acá también Isabel Manzione, les ofrezco nuestro equipo para tratar este tema en particular. Así que han reclutado una cantidad de personas hoy con el fantástico trabajo que están haciendo. Bueno, lamentablemente tenemos que ir terminando. Yo les agradezco a Gerardo, Mónica. disculpa. Raquel Sí. quiere intervenir antes de que cierres. Ah, Sí. bien. Adelante, Raquel. Bueno, yo en representación del Departamento de Extensión del USAM, que también formó parte de la organización de esta conferencia, quería decirles que estamos a disposición de las demandas que todos ustedes, desde el lugar en el que están insertos, sea alguna institución, alguna escuela, requieran asistencia para formar a los profesionales, docentes o público en general. Y ofrecemos para eso talleres, conferencias como esta, debates, mesas de reflexión. Y les voy a leer muy rapidito los temas, las problemáticas que nos conciernen y que queremos que lleguen a ustedes por si hay una demanda en los lugares donde se mueven para asistirlos. Los títulos son Infancias y Adolescencias en Riesgo, Pobreza, Aburrimiento, Bullying, Déficit de Atención e Hiperactividad, Trastornos Alimentarios, Consumo de Sustancias, Incidencia de la Tecnología, Adicción a Internet y Uso de Redes, Lenguaje y Mensaje de la Música Adolescente, Autismo, Autolesiones, Suicidios, la sexualidad hoy, las neosexualidades, abuso sexual, violencia de género, feminicidio, transexualidad, movimientos feministas y sus efectos en la masculinidad, estrés, burnout en el trabajo, depresiones, alcoholismo, jubilación, los mayores, la prolongación de la vida al final de la vida y algo vinculado con la conferencia de hoy, guerras, enfrentamientos religiosos, ideológicos, de clase social, migraciones, discriminación, fanatismo, democracias amenazadas, violencia y odio, ni más ni menos. Casi nada. Bueno,
Les doy gracias a los participantes y a todos los que estuvieron presentes hoy, y seguramente van a continuar con este trabajo que es tan difícil y a su vez es gratificante a través de los resultados que están obteniendo. Muchísimas gracias y los esperamos para las próximas reuniones. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, gracias. Gracias, Mónica y Gracias. equipo. Muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Sí.